¿Qué pasa, Jorge? Estaría mal, pero bueno. Tenemos oferta y no me lo coge. Sí. Cuando tenemos ofertas, a mí como director comercial me mola entender y poder orientarles y ayudarles un poco en el tema de la oferta, porque yo soy bastante bueno en el tema de la negociación y, o sea, no es que yo le diga, entre los dos intentamos llegar a un acuerdo en vez de qué manera podemos plantearlo para poder cerrar siempre el acuerdo. Entonces me gusta siempre estar pendiente de todas las operaciones, de todas las ofertas, porque tienes un buen director comercial en tu agencia inmobiliaria. Lo que hace es que si de 10 ofertas normalmente pues cerrarías 4, pues de esa manera puedes cerrar 5, 6 con un poco más de experiencia. Bueno, me acabo de desayunar. Os he traído a don Pablito Pereira de Real One, Rey de Reyes, el segundo que más trabaja en mi oficina, obligado, que lo tengo al látigo. Vale, entonces quiero explicaros un poco también para todos aquellos que tenéis una agencia inmobiliaria, ¿vale? Porque nosotros damos un soporte total a todos los agentes y os he traído a Pablo porque él es el encargado de llevar todo el apartado legal, todo el apartado financiero de la empresa, ¿vale? Yo me encargo una parte más tema de marketing y el tema de comercial y él es un poco más responsable de todo el apartado financiero, legal, abogado de cuna. Quería explicaros un poco porque al final es importante que mientras vayáis creciendo, o sea, nosotros nos enfocamos al 100% en que el agente inmobiliario sea lo más comercial posible. ¿A qué me refiero? Hay un hándicap que tenemos todos los agentes inmobiliarios, que es que cuando nosotros vendemos una propiedad, luego llega el apartado más fácil, pero más tedioso a nivel burocrático, a nivel de tiempo, etcétera, etcétera. Que es lo más complicado es trabajar comercialmente para llegar a una reserva o unas arras de la propiedad, pero luego todo el tema de la notaría, todo el tema de redacción de contratos, todo el tema de solución de problemas que nos pueden surgir hasta la notaría de esa vivienda. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros le quitamos todo ese trabajo al agente inmobiliario para que sea el departamento legal el que se encarga de tramitar todas esas operaciones. Entonces quiero que él sea un poco, que sea un poco más responsable, el que os explique un poco pues cómo procedemos, qué equipo tenemos, cómo lo sistematizamos, cómo lo organizamos para que si tú que me estás viendo eres agente inmobiliario y no tienes tu agencia, lo busques, o si eres empresario dentro del sector inmobiliario, pues puedas coger ideas de lo que nosotros hacemos porque creo que es muy interesante. Así que, don Pablito, explícanos un poco cómo funciona el departamento legal dentro de la empresa. Lo primero, aparte de mis tareas, yo creo que soy la persona que se encarga de transmitir o trasladar aquello que Jorge tiene en la cabeza. Y ahora lo vais a entender, porque la fase número 1 de mi trabajo es entenderlo, ¿vale? A Jorge, y a partir de ahí desarrollar. Al inicio de todo, cuando nos sentamos, nosotros teníamos claro que había que ponérselo fácil a la gente y que un agente, que es un comercial, es bueno en lo suyo. Entonces, nosotros lo que intentamos es que él se sienta cómodo trabajando, él o ella se sientan cómodo trabajando y que aprovechen sus horas del día en aquello que les produce una mayor retorno. Al final ellos somos agentes inmobiliarios, entonces cuando tú le quitas todo ese trabajo operativo de tramitar notarías, que al final, joder, es... Y si no lo entiendes del todo, no lo llevas a la perfección, te puede llevar bastante tiempo. Mucho tiempo. Entonces, lo que queremos es que los agentes inmobiliarios que trabajan en Lion Capital Group, al estar asociados a nuestra marca, todo su tiempo o el 98% de su tiempo puedan estar directamente produciendo. Y creo que esa es clave del éxito que nosotros tenemos como agencia inmobiliaria. Porque al final, si tienes imagínate, aquí hay semanas que agentes tienen 3 notarías. Entonces, si en esa misma semana tiene 3 notarías... No puede hacer nada más que ya no solo esa semana, sino la semana anterior tienes que cuadrar para que esté absolutamente todo preparado y listo, y al final pierde 2 semanas que podría estar captando propiedades o reservando propiedades y un poco que la rueda siga girando. A partir de ahí es un trabajo complicado. ¿Por qué? Porque ya no solo estás en contacto con las partes, que todos tenemos nuestras teclas, sino que aparte tienes que estar en contacto con los agentes para que ellos se sientan que no se salen automáticamente de la operación, sino que siguen conectados y que eso también se perciba, que creo que eso hemos trabajado mucho, que al principio nos generaba algún problema. Principalmente lo que nosotros pensábamos era sacar un poco, una vez ya se hubiese reservado y firmado las arras de la propiedad, a la gente de la ecuación, pero nos dimos cuenta de que no, que la gente tenía que estar en todo momento, ya que es su operación, no es la operación del departamento legal. Sus clientes, ellos han tenido un su contacto. Negociación, sus acuerdos, o sea, absolutamente todo. A partir de ahí, lo que nosotros hacemos es sencillo, es plasmar todo lo que el agente nos pide, que ha negociado y que ha hecho muy bien su trabajo y que ha costado mucho, plasmarlo para que esté todo controlado, todo tranquilo, la gente contenta, puedan llegar a las notarías y esté todo bien, que ha sido prueba-error. Eso hay que decirlo, ha costado, pero ahora creo que estamos haciendo un buen trabajo. Tenemos ya el punto pillado, más o menos. Sin quitar el foco y un poco nos entendemos todos. Para mí, que es importante
en mi equipo, hacerles entender que todos navegamos en el mismo barco. Es decir, que no haya tiranteces entre agentes y departamento, me refiero, al final somos todos uno y yo creo que eso también es algo clave para conseguir lo que por suerte estamos consiguiendo. Eso es toda la parte legal. El otro ¿Cuánto equipo tenemos en el departamento? En el departamento legal son 2 personas, ahora un tercero que ha entrado para dar apoyo, pero... o sea, son 3 personas. ¿Cuál es exactamente el trabajo? ¿El trabajo? O sea, el desarrollo que pone en ellos al 100% en decir, vale, o sea, ¿qué tareas tiene cada...? Las tareas es importante que estén completamente acotadas, es decir, que cada uno sepa exactamente cuáles son las tareas que tiene que hacer y que no se salgan de esas tareas. Nosotros tenemos en el departamento 3 tareas. 1, recopilar toda la información rápido y ágil para que sea todo perfecto. 2, indicar cómo se tienen que solucionar los problemas que tenga cada una de las operaciones. Si es un tanteo, si es una operación sujeta a tanteo y retracto, que se solicite cómo se tiene que solicitar y dónde. Si es VPO. Si es VPO, si hay una herencia pendiente de inscripción, si hay una finca que en catastro y en registro no está acorde. Entonces, un poco esa... O sea, es recopilar esa información, una vez con toda la información recopilada, es analizarla, o sea, tiene que tener algo de conocimiento el departamento para poder desarrollar toda esa tarea, analizar esa información para que si hay algún problema que pueda impedimentar la escritura de la compraventa, que se pueda solventar rápido. Y yo creo que aquí es la diferencia, por esto es importante yo creo tener un buen equipo en el departamento legal, por esta fase, porque al final recopilar información puede hacerlo cualquier persona, preparar una notaría puede hacerlo cualquier persona, el problema es lo que pasa entre que tú recopilas esa información y tú preparas la notaría. Hay muchos tirantes, de muchos problemas que surgen de las operaciones y ahí es donde tienes que tener unos buenos profesionales que por suerte, y esto es un puntito a favor para el departamento, creo que tenemos a día de hoy, una medallita que se deberían de colgar ellos, no yo, pero me la cuelgo y eso es importante. Entonces, una vez ya se ha solucionado ese problema, nosotros lo que buscamos es agilidad con la notaría para mandarle toda la documentación y que nos manden de vuelta el borrador, nos digan que está ok, que falta una cosa, que no, para que todo un poco sea fluido. Aparte de estas 3, lo importante para mí, que siempre soy muy pesado con eso, es que cualquier modificación o variación que haya, se la comuniquen a la gente. Vale. O sea, al final, lo que intentamos buscar en este formato es que hay operaciones, por ejemplo, que tú comercialmente pueden ir muy bien. ¿A qué me refiero? En un gran trabajo de negociación, un gran trabajo de captación, un trabajo impoluto hasta que se reserva la propiedad, pero muchas veces el agente inmobiliario por volumen, por estrés, por desconocimiento, por cualquier cosa, porque por suerte o por gracia pues no tenemos una regulación y son agentes que no tienen el conocimiento de muchas cosas que pasan dentro del sector, sino lo primero que la gente sienta ese apoyo de conocimiento de parte de la agencia, de decir, oye, estoy aquí para apoyarte y ayudarte a resolver cualquier duda o cualquier problema que tengas, que también trabajamos en eso, con intentar darme el máximo conocimiento a la gente para que ellos puedan entender qué es lo que pasa en el sector o qué problemas hay, pero que esa gente se sienta súper arropado por esa parte. Que le pueda responder a las dudas que exactamente. Y segunda parte, que el cliente comprador o el cliente vendedor sientan que hay un trabajo profesional detrás y que si surge algún problema, el problema se solventa con eficacia, con rapidez y que siempre es transparente y que él perciba que la operación fluye correctamente. Porque nos hemos dado cuenta que, oye, hago un trabajo comercial de puta madre, capto una casa muy bien, la capto en precio, hago el trabajo que tengo que hacer, pero luego, una vez ya la vivienda reservada, falta ese apoyo. Contratos, me cuesta la vida contratos, tengo que redactar yo el contrato, me pasan modificaciones, tengo que hacer 60 modificaciones del contrato, me lleva medio día entero, un día entero, luego tengo que preparar notaría, tengo que estar yo llamando a notaría para cuadrar absolutamente todo. Entonces, lo que buscábamos es que esa parte más tediosa del agente inmobiliario, sacarla de la ecuación de su trabajo para que con apoyo de un departamento legal pudiésemos... Además, por ejemplo, esto de cara a la notaría, creo que es muy importante porque no es lo mismo. Nosotros nos ha costado encontrar una notaría que trabaje a nuestro ritmo, porque yo entiendo que yo que vengo del derecho no se trabaja igual cuando es un despacho de abogados a cuando es una agencia inmobiliaria. Entonces los ritmos son otros, necesitas un oficial de notaría que te siga el ritmo, que no te ponga problemas, que un poco pues, lo que buscamos en la empresa. Que es para también que hemos... Hostias. Que hemos modificado y que nos... No, y que suele pasar siempre como agente inmobiliario, que al final... Entonces también, si a esa oficial de notaría le están contactando 20 agentes, pues al final no es tan cómodo para ella como que le contacte un interlocutor que sepa que tiene que dar un buen servicio y un buen trabajo. Y que entienda. Entonces, un poco esa es la parte del departamento legal, en este caso, en esta empresa, aparte de cosas externas que vayan sucediendo, pero referente a las operaciones... Este es y departamento financiero, ¿qué estamos haciendo en Lion Capital Group? Departamento financiero, esto es un tema divertido, ¿eh? Como empresa también tenemos que plasmar muchas veces, porque a lo mejor hay gente que está en la misma posición que nosotros o que está empezando, o errores que nosotros hemos cometido al principio, que como todo el mundo puede cometer errores, y es más, en el 99% de todos los empresarios al principio cometen errores a nivel fiscal, a nivel contable, a nivel de cualquier forma
que pueda ser en ese apartado financiero, cómo trabajar también la empresa y qué consejos le puedes dar a lo mejor a un agente inmobiliario a nivel financiero o incluso a un empresario que creo que plasmes qué trabajo estamos poniendo nosotros actualmente para preparar la empresa para lo que nosotros buscamos y queremos. Tema impositivo. Muy sencillo y creo que es algo que es básico. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es sentar todas las bases para dónde queremos llevar la empresa. Ok. ¿Vale? Es decir, hasta ahora lo que estábamos haciendo era, estamos en el punto A, necesitamos llegar al punto A para que un poco equilibrar esa parte financiera respecto de la empresa. Ahora se ha puesto mucho trabajo desde el departamento contable y financiero para, si estamos en el punto A, llevar la empresa financieramente y contablemente al punto C para que cuando vayamos ascendiendo, pasando por el B y llegando al C, que la parte financiera de la empresa esté lista para lo que la empresa necesita. Yo creo que eso es básico. ¿Por qué? Porque muchas veces lo descuidas. Sí, pero hay, por ejemplo, mucha gente, yo conozco a algunos que se han abierto su agencia inmobiliaria, le ha ido bien, y siguen facturando las operaciones como autónomos, no trabajan como SL. Y no hay que ocultar nada porque es algo que hay en el sector inmobiliario que es el efectivo. Priorizo que me ingrese efectivo en vez de ingrese A, que vosotros, por ejemplo, nunca hemos trabajado de esa manera, siempre lo hemos entendido desde el día número 1 que tenía que ser todo legal, todo correctamente, todo eficiente. Yo creo que es por una sencilla razón y es por la mentalidad cortoplacista, ¿vale? Es decir, nosotros... O más, ¿qué objetivo tengas tú como empresa también? Sí, bueno, tus ambiciones o tus metas como empresa, puede ser. Pero me refiero, al principio tú solo ves, cuando entras en este sector y lo que he visto yo de gente que trabaja con nosotros que pues empieza de la nada y empieza un poco ampliando, lo que ves es lo que me llega ya. Sí. ¿No? Un poco, yo creo que esa es la premisa de, hostia, esto me llega ya, lo cojo, que es algo bueno que tenemos, que tienes que abstraerte y decir, vale, aunque esto me llegue, ¿dónde quiero yo estar o cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi visión? El sitio donde yo quiero llegar. Entonces, el tema del autónomo. Me gustaría saber, por ejemplo, para ti, entendiendo la posición en la que estamos ahora mismo, ¿qué cosas debería hacer a lo mejor un tío que tiene una agencia inmobiliaria o alguien que tiene una agencia inmobiliaria a nivel fiscal y a nivel legal cuando empieza para no cometer, por ejemplo, los errores que a lo mejor nosotros hemos podido cometer o errores que podía cometer alguna persona al principio cuando está empezando? Factores claves que tú crees que a nivel financiero deberían ocurrir dentro de tu empresa para que no tengas problemas en un futuro o en un futuro puedas soltar a cosas. Pues nosotros, o sea, somos claros, nosotros ahora estamos mirando un plan de expansión. Y enhorabuena a todo el mundo que trabaja en Madrid, Alicante, Mallorca, que nos está viendo, porque el Lion Capital Group dentro de muy poco va a estar por todas las ciudades. Pero también, o sea, nosotros ahora, a nivel de expansión, a nivel de mejorar infraestructura, estamos optando a un crédito y estamos trabajando un crédito que es un trabajo que se hace primero en casa para luego plasmarla fuera. Correcto. Entonces, desde que tú empiezas, ¿qué cosas me hubieses dicho a mí, Jorge, desde el día número 1? Muy sencillo. Aparte de que es un tema controvertido de si tributar como autónomo o como sociedad, que yo personalmente siempre aconsejo sociedad, es, ¿tú qué eres? ¿Tú eres un asesor inmobiliario que acaba de empezar? ¿O tú eres un asesor inmobiliario que has montado una agencia inmobiliaria? O yo creo que hay que ver muy bien cada casuística. Lo que yo haría a título personal y como consejo es, vale, ¿y qué es lo que yo quiero montar? Esta es mi idea. Sin duda, abriría sociedad. Sociedad desde el día número 1. Sociedad. ¿Por qué? Te va a hacer llevar un mayor control, ¿vale? Porque como un autónomo tú tienes facturas, tienes ingresos, gastos, es tu cuenta, no hay ninguna obligación más allá de presentar tus trimestrales y tu declaración de la renta. Vale. Como sociedad tienes la obligación de controlar todas las entradas y salidas de dinero con su correspondiente factura de la sociedad. Y siempre que sean gastos que sean desgravables o deducibles de esa sociedad. Vale. ¿Vale? ¿Que necesitas dinero tú a título personal porque acabas de montar la sociedad y todo el dinero entra en la sociedad? Ponte una nómina. Ponte una nómina que cada mes vas a poder modificar esa nómina a lo que tú necesites. Pero entonces la parte principal sería SL. Desde el día número 1 SL. Sociedad. O sea, al momento. Sí, ya sea con la aportación de los 3.000 euros de capital social, que dices, ostras, es que aún no tengo esos 3.000 euros, pues haz con promesa aportación, que ¿eso qué significa? Que tú vas a responder personalmente, una sociedad limitada, tú respondes tu capital, no el capital personal de los socios. ¿Qué pasa? Si tú no depositas esos 3.000 euros de capital social, respondes a título personal hasta los 3.000 euros. Bien sea con la aportación de 3.000 euros o bien sea con promesa aportación de ese capital social de los 3.000 euros, mi consejo es abrirte una sociedad. Porque la gestión no te va a llevar tanto gasto, la diferencia entre un autónomo y una sociedad, por mucho que diga, no, es que en una sociedad me meto y aparte tienes del 15%, ese 15% del primer año, ¿no? De los primeros años, exacto, de impuestos de sociedades, luego todo lo que tributes va a ser únicamente un 25% del beneficio, que eso es muy importante. Entonces yo creo que hay que pensar como una empresa. Vale. ¿Vale? Primera parte. Mi consejo. Ahora, ¿qué más?
a nivel fiscal, contable. A nivel fiscal contable, me voy a tirar un poco más para el contable, en este caso. Yo lo que aconsejaría es controlar tus gastos fijos. ¿Por qué? Porque mi manera de entender la contabilidad, la empresa, la gestión del capital es, ¿tú tienes ingresos fijos o ingresos variables? Variables. ¿Vale? Variables. Pues entonces no puedes cargarte de gastos fijos porque lo vemos, o sea, hay meses muy buenos y meses que no son tan buenos. Entonces, ni repartir. No, y también lo hemos visto de agentes, nosotros hemos tenido caso de agentes que han trabajado con nosotros, le ha ido muy bien como agente inmobiliario, pero ahora al empezar su propio proyecto han entrado con oficina, o sea, me refiero a una barbaridad de gastos, poner la oficina a punto, ordenadores. Sí. Es decir, voy a entrar a muerte, ¿sabes? Que luego te come. Entonces, aquí hay algo muy importante que es nuestro fondo de maniobra, digamos. Es decir, a mí me ha entrado un dinero y ahora tengo que gestionar ese dinero, pero no puedo gestionar ese dinero pensando, o no sería la manera más correcta, salvo que salgáis una oportunidad o cualquier cosa, pero no sería la manera más correcta de decir, el mes que viene me va a entrar el mismo dinero. Esto al principio no lo puedes saber, luego puedes con gráficas saber más o menos cuánto es tus medias, etcétera. Lo que digo yo, siempre céntrate primero en generar liquidez y después de esa liquidez ir poco a poco entrando muy bien los gastos fijos. Viendo qué gastos son necesarios, qué no, cuáles, haciendo KPIs y viendo de todos los problemas que tienes, cuáles son los que realmente son más necesarios actualmente en tu empresa. ¿Vale? Un poco, esa es mi idea, que nuestros gastos fijos no se vayan por la nube porque haya habido un mes bueno. Otra cosa también importante, que por lo menos yo veo, es el tema de mezclar. Y eso lo he comentado yo en algunos podcasts, pero quiero que es importante que tú a nivel fiscal expliques la importancia de por qué no utilizar el dinero de la cuenta bancaria de la empresa. Yo puedo hacer, por ejemplo, gastos con mi cuenta. Lo que tienes que tener claro es que, aunque tú seas partícipe de esa empresa no eres tú. Es decir, la empresa es la empresa, tú Como eres autónomo tú. sí. Como autónomo sí, porque puedes mezclar absolutamente lo que quieras, que es por lo que te digo que vas a llevar menor control, pero la empresa es la empresa y tú eres tú. El dinero de la empresa es el dinero de la empresa y tu dinero es tu dinero. Entonces, ¿tú crees que a medio y largo plazo, a nivel fiscal, o sea... Ya no solo por el tipo impositivo. Pero me refiero, o sea, yo, por ejemplo, me he equivocado muchas veces, que luego lo arreglamos y pagamos por lo que teníamos que hacer, pero de pensar al principio que no tenía conocimiento, de decir, voy a hacer un gasto con la tarjeta de la empresa porque que no tengo puedo liquidez. deducirme como la empresa. Claro. Entonces, ¿qué Ahí, problema puedes generar ahí? Que se te vaya la famosa cuenta 551, que son gastos no deducibles o gastos que no se pueden tener en esa sociedad, y que luego te venga una inspección y te diga que estos son unos beneficios encubiertos. Es como si tuvieses repartido dividendos, ¿Vale? Beneficios no dividendos, como si tuvieses repartido dividendos encubierto. Consecuencia, sanción, ¿vale? Aparte de sanción, también porque tú te has repartido un dinero por el cual no has tributado. Vale. Entonces, nada de pagar el estanco con el dinero de la empresa. Cosas que no vayan relacionadas con la actividad. Eso es fundamental. Igual que hay mucha gente, por ejemplo, que compra material para la empresa o vas a Mercadona, compras cosas para la empresa y de repente metes cepillo de dientes, arena para el gato, comida para animales. O sea, son cosas que no puedes utilizar de dinero de la cuenta de la empresa. Exacto. Y también, por ejemplo, la gente se preguntará, vale, si yo a lo mejor no tengo mucho beneficio, yo lo que recomiendo a todo el mundo, que es lo que nosotros hacíamos al principio, nosotros al principio subcontratamos la contabilidad. ¿A qué me refiero? O sea, tú por 200, 300 euros, menos, 150. Si lo buscas bien, dependiendo de ciudad. Bueno, pero 150 masiva, 200 masiva. 200 masiva puedes mensualmente llevar la contabilidad con externamente y que no te suponga un gasto muy grande el poder trabajar todas esas cosas de manera efectiva y bien hecha. Yo ahí lo que creo es lo siguiente. Porque a lo mejor yo me veo en la posición en la que yo estaba al principio y digo, vale, todo esto me parece muy bien, yo no tengo ni puta idea de cómo hacerlo. ¿Qué tengo que notar? ¿Un contable que me cueste 1.200 euros al mes? Estás yéndote al punto 2 que hemos dicho, que es no cargarte de gastos fijos. Vale. Yo lo que pensaría, si fuese a contratar a la primera empresa contable o al primer fiscal asesor que me llevase la contabilidad, es lo primero ver varios presupuestos, porque Vale. si no, y si eres nuevo y no sabes si es caro, si es barato, si es bueno, si es malo. Y lo segundo, no miraría la diferencia porque la diferencia puede haber igual 50 euros, Sí. no miraría en esos 50 euros, sino miraría aquel que me dé más soporte. ¿Por qué? Porque tú no tienes ni idea de nada. Que no simplemente le mandes las facturas y te las presente. Sino que él, o sea, haga un poco de trabajo Eso en es. ti. Quizás una reunión semanal o alguna consulta, Vale. algo que a ti te permita aprender. ¿Por qué? Porque si esto va creciendo y crece y crece y crece, tú luego tendrás que contratar un contable. No tienes que ser contable, pero tienes que saber más o menos algunas cosas para cuando hables con esa contable también, o ese contable, que te ayuden. Y algo de apartado fiscal también que tenga que entender alguien a la hora de llevar la empresa a un buen punto, o tema impositivo, tema de financiación. Sí. Porque hemos hablado de llevar muy bien la contabilidad y entender muy bien la diferencia entre sociedad, Vale. empezar como sociedad desde el día número 0, o sea, desde el 0 tener una sociedad, y el tema de la contabilidad que la lleves muy bien a rajatabla. Y vale, el tema de impuestos. Vale, tema de impuestos. Muchas veces, y esto lo hemos Porque la hablado, gente ahora mismo está todo el mundo pensando en cómo
cansado de no quiero pagar tantos Sí. impuestos, ¿no? Porque yo creo que a nadie le apetece pagar X impuesto. Bueno, habrá algunas personas que sí, pero... Pero normalmente, Pero normalmente no. cuando tú estás trabajando muy duro por generar riqueza y aparte pues hay momentos buenos, momentos malos y de repente te viene una trimestral de 5.000 pavos y joder, a Cada nadie, 3 meses te pega un a nadie le derechazo apetece, y- pero a nadie le apetece. Antes de eso, otro tip, llamémoslo como quieras, que yo creo que es primordial si tienes una sociedad, ¿vale? Es que tú siempre separes el IVA. ¿Por qué? Como agencia Como inmobiliaria, agencia inmobiliaria. además importante. Siempre separa el IVA. Entonces, a ti te entra una venta 10.000 euros, más su correspondiente IVA. 2.100. 2.100 euros. Porque por servicios siempre es un 21%. Exacto, 2.100 euros. Si te entran 5, son 10.500 euros. Si tú esos 10.500 euros piensas que están dentro de tu cuenta y haces gastos con esos 10.500 euros, no me refiero a gastos deducibles, sino gastos para, por ejemplo, contratar personal, gastos que para lo que sea, o te lo pasas a tu nómina, Y no tener un controlado muy bien ese IVA, tú piensas que tienes una liquidez dentro de la empresa. que luego no es real. Que luego no Entonces, tienes. eso te puede suponer un problema. Y otro problema que a mí me supone, o que yo creo que también es muy interesante, es mentalmente cómo lo ves. Tú llega el primer trimestre, sobre todo si llevas ya muchos trimestres pagados, no es lo mismo, pero llega el primer trimestre y piensas que te están robando 5.500 euros. Vale. Pero es que realmente esos 5.500 euros no son tus 5.500 euros. Son Es los un IVA impuestos que- de un servicio que has prestado. Yo creo que la gente tiene que cambiar un poco ese formato y entender que ese IVA, luego el IRPF y todas esas cosas es otra cosa, o IS, perdón, es otra cosa completamente Impuestos- independiente. ahora hablamos de impuestos trimestrales. Pero me refiero, cuando el IVA, el problema que tiene la gente es que no entiende que tú eres un recaudador de impuestos. A nosotros hemos tenido problemas con eso, de decir, y problemas de liquidez serios, justamente porque yo no tenía a una persona como Pablo dentro de la empresa. Vale, a mí me entran 12.100 euros cuando una venta de 10.000 generados, pero yo no entiendo que no son 12.100 euros míos. O sea, míos son 10.000 y yo, por lo tanto, esos 2.100 euros tengo que apartarlos porque ese no es mi dinero. Eso vendrá un día, alguien que me lo pedirá cogerá, y me hará eso es. para mí. Porque mío. no es tuyo. Porque no es mío. Entonces, tú tienes que contar siempre y hacer tus números y hacer tus cálculos y analizar tu liquidez de tu empresa para las próximas futuras inversiones que quieras hacer, nuevo personal que quieras contratar, lo que sea, contando siempre al 100% con el neto que tú tienes. Exacto. Porque ese sí que es un problema, porque luego te viene la trimestral y te pega un revés que si ya es Que te suficiente. quedas a cero. Exacto. Por no hacer- por no hacer bien la- o aplazas. No está bien hecho como empresa. Vale, y también hay algo importante aquí en esta medio de los aplazamientos, porque esto me enteré yo hace mucho, que tú como agencia inmobiliaria, obviamente, tienes facturas con diferentes particulares. Y esto es algo muy jodido, ¿eh? Y vais a entender el porqué. Si yo emito una factura a, imagínate este año durante a 40 clientes, si yo por lo que sea tengo un impago con Hacienda, que esto yo no lo sabía, Hacienda va a notificar a todas las personas que han tenido relación comercial conmigo. ¿A qué me refiero? A todas las personas que yo le he emitido una factura para que me paguen, les va a enviar una notificación en la que le va a decir que el año tiene deudas con Hacienda. Entonces tú imagínate como comprador o vendedor Tanto que se está trabajando la marca. en la de una marca, sociedad. tanto que trabajas la reputación, que es lo más importante para nosotros, el buen hacer, etcétera, etcétera, que le llega una notificación a todas las personas con las que tú has trabajado en los últimos, yo qué sé, año, o en el último año, le envía una notificación diciéndole que tú tienes una deuda con Hacienda y que si le queda algo pendiente por abonarte, que no te la abona a ti, sí que no se la abona a la Hacienda pública. Todo lo que llevas trabajado en las reseñas se te va a tomar por saco. Exactamente. Eso también es una paranoia y yo menos mal que nunca he tenido ese problema porque más o menos pues siempre hemos hecho más o menos las cosas bien, pero como agencia inmobiliaria eso directamente te puede reventar y matar. Y dato importante también de pagar impuestos. Aquí es algo que se escucha mucho en YouTube de gente al final que entiende de esto ¿Sí? y que lleva tiempo, y es que tú necesitas apalancamiento para crecer. Y que ese apalancamiento lo tienes que solicitar cuando las cosas te van bien, porque cuando te va mal... Tanto circulante como a largo plazo. Exacto, tanto pólizas, líneas de crédito como préstamos lineales. Que es importantísimo estar cargado de crédito en ambas partes. ¿Vale? Exacto. ¿Por qué? Vale. Porque en una te permite el crecimiento y en la otra te permite la supervivencia. Vale. Ya ves, llamémosla así. Tenemos que, muchas veces pensamos en, joder, es que el banco no nos da, o esta persona no me hace un préstamo, o no me aportan financiación, ¿vale? ¿Por qué? Porque pensamos en nosotros. Ahora hay que ponernos en la piel de otra persona. Es decir, tú si fueses esa otra persona, ¿te dejaría dinero? ¿Te dejarías dinero a ti? Si fueses el banco, te dejaría dinero a ti. ¿Por qué el banco tiene que...? El banco no te conoce. No eres no Yo es tu creo hijo, es que es importantísimo porque la venta de servicios, obviamente cuando no eres muy grande, pero cuando eres un poco más pequeño, es muy inestable. ¿A qué me Volátil. refiero? Muy, muy volátil. Entonces, si tú
eres un tío que está pagando impuestos y que preocupa por dejar todo bien, declarar su beneficio y tener en cuenta que esos impuestos que tú estás pagando, ese IVA trimestral que tú estás abonando constantemente, puede hacer que a lo mejor el banco te dé una línea de crédito, imagínate, de 10, 15, 20, 30.000 euros. Esa línea de crédito, imagínate, de 30.000 euros que ahí te está dando el banco, que obviamente saben la sirve, pero no es algo que tú dispones ahí y te vas a devolver. Eso, si yo cojo 5, devuelvo esos 5 con un pequeño intereses. ¿Qué pasa? Que ese circulante, eso se refiere a crédito circulante, si me equivoco mal, ¿vale? Lo que te permite es activo circulante, que lo que te permite es que tú en el día, a lo mejor de mañana, que tú, oye, pues haya un mes que te puede ir un poco peor, tú puedas abarcarte de crédito circulante para que la empresa pueda subsistir sin ningún problema, o decir, oye, mira, pues vamos a hacer una inversión muy grande aquí, que podamos recuperar en 3 meses porque está habiendo bastante liquidez, o tengo facturas por cobrar, o tengo mucho, porque en servicios pasa mucho, las agencias inmobiliarias, mucha gente se cobra en notaría, y ya ha hecho la venta, y yo realmente ese dinero es mío. Tienes que esperar a 2 meses. Exactamente, y a lo mejor esa liquidez la necesito actualmente. ¿Qué pasa? Yo utilizo el dinero de crédito circulante para abonar ese gasto que yo tengo que hacer, y en 2 meses a vista, cuando me entre el dinero, lo recibo y abono la línea de crédito circulante. Esa por una parte. Y la segunda es, quiero hacer una mejor oficina, quiero crear una nueva página web. Es un gasto bastante potente. Quiero hacer una inversión que no me va a dar un retorno inmediato, sino que me va a dar un retorno a futuro. Pues ahí, si yo tengo un buen historial crediticio y estoy pagando buenos impuestos, me va a permitir... Con un buen beneficio, con un declarado, buen beneficio, exactamente. Por mucho que... Si una gente tiene dices, economía sumergida, esa economía sumergida no va a ningún lado. Claro, no es que no vaya a ningún lado, sí, va al cajón de tu casa, sí, pero el cajón de tu casa no hace que luego el banco vea que tú le puedes devolver el dinero. Exacto. Entonces, yo creo que es importante también que penséis un poco a largo plazo en ese aspecto, que es, nosotros estamos trabajando mucho en eso actualmente, que es, cuando las cosas te van bien es cuando tú tienes que pedir crédito. Y aunque no lo necesites, yo creo que es importante que tú tengas esa disponibilidad de crédito. ¿Por qué? Porque el día que te vaya mal, vas a necesitar el crédito. Porque puede ser que vaya mal, porque al final los mercados son cíclicos. Y además, por ejemplo, ahora, porque antes siempre se pensaba, no pido la línea de crédito porque no la voy a utilizar y me van a cobrar todos los meses unos intereses, pero ahora es que hay líneas de crédito, o sea, dinero disponible que te guarda o te gestiona el banco, que no te cobra por no utilizarlo. Claro. Es decir, nosotros, por ejemplo, en Lion tenemos una línea que la tenemos, que el banco no nos cobra por ese mantenimiento de esa línea, esa disponibilidad, y que lo tenemos para lo que sea que pensemos que se puede utilizar. Está ahí concedida. Pero está ahí. Claro. ¿Sabes? Entonces antes mucha gente decía, no, yo no contrato una línea de crédito porque por mantenimiento me cobran 80 euros todos los meses. Ahora hay productos bancarios, que por eso también es muy importante con quién trabajas tú del banco, pero hay productos que te permiten tener una disponibilidad para lo que tú consideres que se tiene que utilizar esa disponibilidad sin que te conlleve un gasto. Claro, yo lo que quiero que entendáis es que nosotros aquí no estamos opinando si es mejor o peor pagar impuestos, si nosotros podemos tener nuestra opinión personal cada uno de si son abusivos, no son abusivos, etcétera, lo que tú quieras, ¿vale? Si son útiles o inútiles. No entramos ahí. O sea, lo que nosotros entramos es que yo, por ejemplo, a nivel personal, entiendo que en España se vive muy bien, estoy muy a gusto viviendo en España, me encanta mi país, amo mi país, no me apetece irme a vivir fuera. Eso para empezar, punto número 1. Y si yo quiero desarrollar negocio en España, al final yo tengo que entender cuáles son las reglas del juego, que no las impongo yo. Y dentro de las reglas del juego, yo explico actuaciones o cosas que tú puedes hacer para seguir mejorando y seguir creciendo, que es lo que trabajamos Pablo y yo todos los días constantemente, en intentar pensar y analizar de qué manera, con las reglas que nos dan, me parezcan mejor o peor, o cada uno puede tener su pensamiento, de qué manera puedes aprovecharlas al 100%, porque tú dices, sí, hostia, Jorge, estoy pagando 20.000 euros de impuestos, pero es que esos 20.000 euros de impuestos te van a permitir tener 40.000 o 50.000 euros en línea de crédito. O sea que al final, esa parte que yo estoy sacrificando por un lado, si soy inteligente, me está repercutiendo por otro lado, que puedo sentirme muy beneficiado en ese aspecto. Nosotros aquí os damos distintas opciones que podéis utilizar para crecer, porque entendemos que al final el inicio como agencia o los 3 primeros años como agencia son duros, son complicados. Que también tienes que entenderlo. Claro, son duros, son complicados y que la liquidez, o sea, no siempre va a ser buena. Nosotros lo que te he recomendado es que cuando hayan buenos momentos, aproveches y seas inteligente, que te apalanques de un buen contable, como ha dicho Pablo, que montes una sociedad desde el minuto número 1, que cargues esa sociedad de impuestos y que vayas trabajando el tema impositivo. Y que a partir de ahí seas tú el que decida de qué manera voy a utilizar esos créditos que tengo como empresa, porque al final toda empresa en este país necesita tanto circulante como crédito a largo plazo, siempre. Empresa que no tiene crédito circulante o empresa que no tiene crédito a largo plazo es empresa que puede ser que vaya una temporada mal y muere. Al final yo creo que lo que se ve también, o yo entiendo, es como concibo yo también el negocio, es que quien resiste vence. Es decir, quien es capaz de surfear las olas, quien no se cae en la ola y quien no se hunde, y ahora es el el que al mercado final está muy habrá bien, momentos mejores y lleva el momentos mercado que estará un poco peor, pero también piensa que en el mercado, si tú aguantas en un mercado un poco peor, lo que va a pasar es que a nivel de cuota de mercado va a ser mucho más barato comprar cuota de mercado. La inversión que te va a tener que hacer en portales para los clientes va a ser mucho más barata, va a haber menos profesionales dentro del sector inmobiliario, por lo tanto con un buen equipo vas a poder
poder hacerlo exactamente igual o vas a poder crecer mucho más. Entonces todo tiene su lado bueno y todo tiene su lado malo, pero lo importante que te quiero explorar aquí a nivel fiscal, a nivel contable, de qué manera nosotros lo afrontamos, que no somos ni mejores ni peores que el resto, sino al final es nuestra opinión. Que mejorar, y a lo seguro que habrá alguien que nos esté viendo que tenga más conocimiento que nosotros, y si nos lo puede dar, encantado. Pero dentro de poco conocimiento que nosotros estamos llevando y estamos entendiendo, y que nos apalancamos de gente muy profesional y gente que está en un nivel donde nosotros queremos llegar, pues os damos pequeños tips. ¿Alguna cosa más que quieras comentar? Simplemente que yo creo, con lo que has estado comentando de los impuestos, de si es mejor pagar o no, etcétera, yo creo que lo que se trata es de ser camaleónico, poder aprovechar las reglas del juego que hay, porque son las reglas del juego. Y no las vas a cambiar, por mucho que te parezca bien o te parezca mal. El fútbol te gusta más o menos, pero fuera de juego, ¿no? Claro. Pues esto es igual, o sea, es que lo hay. Entonces yo creo que tienes que ser camaleónico y adaptarte cuanto más rápido mejor a las reglas del juego. O sea, yo creo que eso es lo que marca un poco esa diferencia. Pues listo, ahora os dejamos para que se vaya a seguir trabajando un poco. ¿no? Sí, vamos a seguir trabajando un poco. Al lío.